Amigas y amigos, seguimos ahora con el gusto de recibir a un invitado. En este caso es una invitada. Y afortunadamente volvemos a traerla, porque la trajimos en el momento del agudo, en el momento puntual, cuando todavía estábamos nosotros averiguando de qué se trataba. Y ella nos dijo, sí, esto se llama terremoto o sismo. Es de verdad y es nuestro. Nosotros que nos creíamos que habíamos nacido en un país donde estábamos libres e íbamos a estar siempre de ese tipo de eventos. Leda Sánchez, un gusto tenerla con nosotros. No, gracias a vos por invitarme y bueno, espero que sea útil lo que uno diga. Vamos a ver, pero por lo pronto vamos a decir y recordar que en el año 2010 nuestra invitada científica, doctora en ciencias geológicas, empezó a trabajar en el tema y logró que nuestro país tuviera un laboratorio geofísico. ¿Usted por qué creía que lo necesitábamos? Bueno, surgió en el 2010 a raíz del terremoto de Haití. Cuando empecé a ver lo vulnerable que era la población frente a un evento sísmico, comparando con eventos de mayor magnitud en otras partes del mundo donde no hubo esa cantidad de muertes y esa cantidad de desastre, dije, el Uruguay tiene una historia sísmica, la gente niega que exista actividad sísmica. Es más, yo cuando era estudiante de la licenciatura me decían, nada, en Uruguay no pasa nada, no sé qué, hasta que cursé geofísica con el profesor Benavides y él nos habló de la historia sísmica del territorio nacional, pero son esas cosas que te quedan en la cabeza, no le das mucha importancia y años después uno dijo, bueno, después de lo de Haití hay que analizar, hay que empezar a estudiar y bueno, además a eso sumado que estamos debajo de la anomalía magnética del Atlántico Sur, dije, bueno, es importante que el país tenga cosas para monitorear ese tipo de temas, ¿no? O sea, estoy anotando. Anomalía magnética del Atlántico Sur. ¿De qué me está hablando? El campo magnético terrestre es como un paraguas que nos protege de todas las partículas que vienen cargadas del Sol. Entonces, cuando hay alguna tormenta solar que apuntan hacia la Tierra, impactan y el campo magnético nos protege. En nuestra región, en esta región de Sudamérica, el campo magnético es más débil. Entonces el ingreso de partículas es mayor. Al ser mayor podemos sufrir eventos que afecten las transmisiones eléctricas, que afecten las señales GPS y además puede haber un efecto en la biosfera, ¿no? Doctora, ¿eso quiere decir que nosotros somos más vulnerables? Exactamente. En nuestra zona. Exactamente. ¿Qué zona es? ¿El Uruguay? Es Uruguay, Argentina, Brasil. provincia de Buenos Aires, sur de Brasil, sur de Paraguay. Pero Uruguay todo. El Uruguay todo. Los demás unas partes. Unas partecitas. Igual se va corriendo. O sea que además de nosotros saber que tenemos una capa de ozono delgada, que debemos hiperprotegernos, situación que aparentemente se viene corrigiendo, viene usted, antes de irse de vacaciones, a decirnos en nuestro rostro que estamos en una zona donde tenemos una anomalía magnética aquí en el Atlántico Sur que cubre todo nuestro país y que nos hace vulnerables. Sí. ¿Por qué la entrevistamos, doctora? Bueno, la naturaleza es naturaleza, yo no tengo la culpa. Lo que es importante es tomar medidas para poder hacer y dar alertas Era por eso que la entrevistábamos entonces. Claro. Vamos a seguir adelante. En el caso del campo magnético, en el análisis, uno sí puede hacer una predicción de cuándo va a llegar la tormenta y va a impactar sobre la Tierra y ver si puede haber un efecto en la infraestructura tecnológica, fundamentalmente. Imagínate que tenés un gran apagón, no hay bancos, no hay tecnología que soporte y bueno, es importante generar estudios para poder alertar. Uno tiene la sensación de que esas circunstancias, por ejemplo, si uno está en una casa de campo no son complejas. Si uno va volando en un avión, y sí, puede llegar a ser definitivo, el índice de radiación, ¿no?, que soporta la gente que vuela a alta altura es importante. Y bueno, es importante también para la navegación aérea, porque bueno, por los sistemas GPS. O sea, los pilotos saben que aterrizar en esta región es diferente a aterrizar en otros lados, ¿no? Hace unos cuantos años, en tiempos de Caleidoscopio, teníamos de columnista a la antropóloga Leticia Canela, que es una mujer que tiene un gran sentido del humor, una investigadora consecuente y además una muy buena divulgadora de la antropología. Y recuerdo que hablando de esos regalos increíbles que a uno le pueden llegar a hacer en la vida, un día dijo, mi sueño es tener un GPS. Estoy hablando de hace 15 años para atrás. Era
una situación casi exótica. Hoy en día los celulares tienen una aplicación que lo permite, muchos vehículos también, y mucha gente cuando decide hacer un viaje, decide cargar una serie de mapas en su propio GPS y siente que con eso va absolutamente respaldado. Todo eso cae ante una situación como esa. En una situación extrema, ¿no? Digamos, las tormentas geomagnéticas se clasifican como las tormentas atmosféricas de G1 a G5. Lo que nosotros queremos ver es, bueno, cuál es la respuesta que hay en nuestro territorio frente a cada una de las tormentas. Pero bueno, estamos trabajando en eso, hemos tenido diversos problemas con el observatorio geomagnético, lo tenemos también en Aiguá, de problemas diversos, tecnológicos, y obviamente de presupuesto, que muchas veces se nos complica mantener los equipos funcionando. Hay gente que quiere estudiar esto, ¿verdad? Hay gente que quiere estudiar esto, ¿Usted ha armado un buen equipo? Yo tengo un equipo fabuloso, que llegamos hasta donde llegamos ahora gracias a la existencia de este pequeño equipo que está constituido fundamentalmente de estudiantes de grado de la licenciatura en Geología. Bien, si en noviembre ustedes no hubieran estado, nosotros hubiéramos creído que vivíamos un episodio casi de trueno. Sí, o le hubieran hecho caso al chileno que era un Sonic Boom. Es verdad, había un chileno que sabía todo. Sí. ¿Cómo era que le decía el chileno? Un Sonic Boom. Sonic Boom. Y bueno, no fue un Sonic Boom y por suerte que... Además, suerte que teníamos todo, digamos, no teníamos todo instalado, pero ya teníamos instalado en varios puntos del país los sensores. Estos sensores algunos son de la Universidad de la República, otros son de un convenio con la Universidad de San Pablo, de un proyecto importante que tenemos para América del Sur, y equipos del Ministerio de Industria, Energía y Minería, de la Dirección Nacional de Minería y Geología, que están siendo instalados. O sea, hasta ahora tenemos 7 equipos instalados, 7 acelerómetros y 3 sismómetros. Sí tuvimos un terremoto. Tuvimos un terremoto, un pequeño terremoto. Los vecinos que lo sufrieron, recuerdo algunas imágenes, son los que lo tienen más claro. Sí, y seguramente obviamente. Todavía hoy en día tienen algunos de sus, de sus daños como muy presentes, ¿no? Exactamente. Fue algo para nosotros importante la respuesta que dio la población. A través de Presidencia se solicitó que nos enviaran correo electrónico y que rellenaran un formulario en la página web. Y con eso nos permitió también entender cuál fue el alcance del efecto de este sismo en la población, bueno, no en la población, sino en toda la comunidad que lo sintió. La verdad que fue fenomenal la respuesta de la gente, porque inmediatamente empezamos a recibir correos electrónicos, empezamos a procesar para poder entender un poco más, mientras otro grupo de gente procesaba los datos y todo eso. Pero la respuesta de la gente fue espectacular. ¿Le ponemos número? ¿Tienen nombre como los huracanes? Los terremotos. El terremoto tiene un código y está dado también por la localidad, ¿no? La fecha del evento, Las Piedras, Uruguay. Bien. ¿No será el último? Suponemos que no, porque la tierra se mueve, las placas se mueven, terremotos ya han habido, hay un registro histórico de eventos en el Uruguay. Y fue el más reciente. El 23 de marzo del mismo año, del año pasado, hubo un evento sísmico también más localizado que fue percibido en la región de Casabó, Punta de Yeguas, la región del Cerro, más hacia el oeste, que también la gente lo sintió. Hubo fracturas de planchadas, rajaduras, algunos vidrios rotos. La gente también nos mandó cierto grado de información. Lo que nos permitió fue también aceitar un poco más cómo transmitimos nosotros, o sea, cómo podemos y qué debemos hacer frente a la información que recibimos. Javier dice, escucho a la licenciada y me hace acordar a las películas El día después de mañana y 2012. ¿Las vio? Sí, pero es una exageración. Fue un pequeño evento sísmico que fue muy sentido porque fue muy somero, o sea, fue a muy poca profundidad la zona del foco, del hipocentro. Vino asociado con un ruido, pues el ruido de la ruptura, más el ruido que se produce en la propagación de las ondas, y es lo que la gente sintió. La gente sintió cómo le pasaba la onda por debajo de los pies, gente que estaba acostada que sintió cómo se desplazaba. Esa gente que nos mandó correo electrónico, nosotros la contactamos de nuevo para preguntarle en qué posición estaba, para saber de dónde a dónde
él si se sintió la onda, si pasó de este a oeste, de norte a sur y toda esa información que para nosotros era muy importante. Pero no fue una cosa catastrófica y tampoco vamos a tener un evento sísmico de una magnitud como son los sismos de Chile o como el que fue de Haití o los que ocurren en México, en Japón, en Sumatra. No, son más pequeños, son de menor magnitud, pero la probabilidad existe. O sea, como ya vemos, no es nula. Doctora, usted sabe que Roma, Italia, está temblando, perdón. Sí, hubo uno hoy a la mañana de una magnitud 5,7 y bueno, hubo varios más de 5,6, 4,6, 4,3. Sí. ¿Qué marco de límite genera ese? Porque para nosotros eso pasa en Italia, pero es nuestra tierra. En nuestra tierra, sí. Bueno, ¿en qué sentido, qué marco? Digo, eso puede tener algún tipo de eco, de réplica, repercusión. No, o sea, réplicas puede tener, ese evento los tuvo porque hubo se ve que hubo un precursor de 5,4, después hubo uno de 5,6. ¿Qué es un precursor? El sismo que se da antes. ¿Qué es un pichón de sismo? Claro, vos tenés, claro, tenés un precursor, un sismo precursor, uno principal y después tenés las réplicas. Bien. Digamos, esa es una cosa muy, muy general, ¿no? Y se diferencian por su intensidad. Sí, el de mayor magnitud es el principal. Bien. ¿Cuántas réplicas puede llegar a haber? Depende cómo fue la ruptura, pero no, digamos, no las podés cuantificar. Nosotros, por ejemplo, con el caso del evento de Las Piedras, procesamos todos los registros sísmicos en horas antes y días anteriores y días después, y como el evento fue de poca magnitud, no encontramos en los registros ni un precursor ni réplicas. Esto no quiere decir que no haya habido. Lo que pasa es que la señal que nosotros teníamos en la estación del cerro no dio como para reconocer las señales. Y igualmente seguimos trabajando en los registros de todas las estaciones para procesarlas, para ver si hubo un precursor y hubo réplicas. Bien. Doctora Laura dice, la verdad, buenas tardes, la verdad me pareció en su momento más creíble la versión del Sony Boom. Mire qué interesante, que la versión del terremoto. Es que fue como cuando pasa un avión, pasó el sonido acá hay una errata, no sé si es pasó. Por eso me parece más acertada esta respuesta. Y dice, soy de Las Piedras. Bueno, un sonic boom no fue, las ondas que nosotros analizamos son todas ondas sísmicas. El evento fue registrado en Brasil, fue registrado en Argentina, en provincia de Buenos Aires, que hay 2 estaciones. Son claras, o sea, las ondas que se producen por un sonic boom son bien distintas. Nosotros también estudiamos eso a partir de lo que dijo este chileno. Dijo, bueno, vamos a analizar y procesar toda la información, no vaya a ser que, ¿no? En la primera hora antes de haber dado el informe final, ¿no? Procesamos todos los datos y dijimos, bueno, era clarísimo que eran ondas sísmicas, que se debía a o sea, ya teníamos una profundidad preliminar, o sea, los sismos, tenés los datos preliminares, después los procesás, y ahí fue cuando dimos la conferencia de prensa, que nos había dado arrojado una profundidad de 5 kilómetros, que después terminó siendo 14, pero era clarísimo que era un evento sísmico. 14 kilómetros tierra adentro. Sí, de profundidad. Con mecanismos focales seguramente que se conocen como de falla normal, o sea, que cayó, o sea, no como compresión que pasa en las zonas de subducción, sino de distensión con algún desplazamiento de rumbo. Bien. Está bueno conversar con usted estas cosas porque, a ver, para nosotros, en nuestro imaginario colectivo, que no deja de ser un punto de referencia, no tiene por qué ser un punto de sabiduría, pero sí de referencia, Chile es nuestro país sísmico en América Latina. Y para nosotros, todo el que se formó en Chile tiene como la experiencia y entonces, bueno, un técnico que venga de un país extranjero que tiene esa experiencia y nos diga esto es tal cosa, para nosotros pasa a convertirse en una voz autorizada. Claro, el tema es, o sea, para un chileno, un terremoto, o para un mexicano, o para alguien de Sumatra, o para alguien de Japón, hablar de un terremoto de magnitud de 3 no es nada. No es nada. No es nada. El tema es que, bueno, acá es un terremoto somero que viene asociado con ruido. Es común que los terremotos someros, o las réplicas de los grandes terremotos, por ejemplo, en México, hablando con colegas del Servicio Sismológico Nacional Mexicano, nos decía que las réplicas, que son algunas réplicas someras, tienen todas asociado a ruido. Entonces,
también eso era diferente a las versiones de los grandes terremotos que tenés de Chile. Nadie habla del ruido. Decís, es el terremoto, es la magnitud y ojo con el tsunami, ¿no? Entonces es distinto. Gracias por acompañarnos. No, Vamos a seguir favor. conversando con usted. Vamos a hacer una brevísima pausa y los acompañamos para cerrar ya este encuentro esta tarde y en casa.